Saben que el tiempo se va. Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a empezar nuestra clase. Saben que el tiempo se va volando y cuando menos nos damos cuenta ya pasaron los 40 minutos desde la primera sesión. Anteriormente estábamos en el libro del Eclesiastés, ¿verdad? El predicador, el Cogelet, y pues ese ya lo trabajamos. Ahora ustedes tenían que comentar del eclesiástico, pero quería hacerles dos referencias del Cogelet en relación al Nuevo Testamento. Y resulta de que, digamos que la reflexión en el ambiente histórico y religioso que se desarrolló en la predicación y en los apóstoles del tiempo de Jesús, este libro, el Cogelet, tuvo un impacto importante, tuvo un influjo directo, hay que tomarlo en cuenta. O sea que si hay cosas que no entienden el Nuevo Testamento, hay que un poquito dirigirse al Cogelet o Eclesiastés para ir descubriendo pues la enseñanza, el hilo conductor que venía desde el Antiguo Testamento y que en el tiempo de Jesús pues se pone en práctica, tanto cuando se escriben los evangelios, ¿verdad? Hay propuestas evangélicas, o sea, del evangelio, que se entienden solo desde esta perspectiva. Sin embargo, hemos dicho de que muchas veces están las coordenadas, o sea, las concordancias al margen de la hoja, ¿verdad? No van a encontrar una cita directamente del Cogelet. Pero si ustedes ya han entendido todo el sentido del material que hemos visto, que se fijaron ustedes que cuando hablamos de él al principio, decíamos que si teníamos que ver el género literario, pues habían muchas características, ¿verdad? Igual los destinatarios, pues habían muchos destinatarios, no iba dirigido solo para unas personas. También dijimos que fue escrito, fue colocado como libro, pues, 3 siglos antes de Jesús. Entonces, vamos viendo de que hay una cantidad de géneros literarios, por decir así, ¿verdad? Pero nosotros lo que nos importa es que entendamos un poco el contexto, el ambiente cultural, las características de la época, que no son tan definidas porque, como digo, hay una cantidad de destinatarios, de géneros literarios, pero eso hay que tomarlo en cuenta. Y darnos cuenta también de que este libro del Cogelet pertenece a un mundo cultural de ideas auténticas de la Biblia, ¿verdad? Entonces, el hablar de la muerte, de la vida, de temas que se van a ir desarrollando y que de alguna manera tenemos el reflejo, como reflejo en el Nuevo Testamento, el tema de la vanidad. Entonces, ahí lo que tocaría es que ustedes ven la temática en el Evangelio y, por ejemplo, eh, que hay tiempo de llorar, tiempo de reír, o sea, cada momento tiene como decir así, su forma de reacción. ¿Qué cita del Evangelio podría uno decir, bueno, esto está iluminado por este libro? Pues hay un pasaje de Jesús donde dice, ¿con quién podré comparar esta generación? Vino Juan que ni comía ni bebía y entonces la gente pues dijo que era de él tal cosa. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen que es un comelón y borracho. Entonces, ¿con quién voy a igualar esta generación que ni canta en los momentos de alegría, ni llora en los momentos de tristeza? Bueno, Con Tomás, ahí,
Ahí encuentran ustedes resonancia del libro. También el tema de la vanidad, por ejemplo, pues tiene que ver un poco en la autosuficiencia, cuando ya se tiene todo pleno, por ejemplo, aquel hombre que había tenido ya toda una gran cosecha, iba a botar todos sus graneros para hacer cosas más amplias y guardar todo lo tenido, todo lo obtenido, ¿verdad? Entonces, vanidad de vanidades. Entonces, hay tantos temas que van teniendo su influjo desde este libro. Igual si vemos a Pablo, vamos a ver también claramente cómo él va a hacer referencias a este libro, por ejemplo, en Colosenses, en Romanos, en Corintios. Y hay una cosa que nosotros tenemos que comprender, pero esto va a ir, digamos, más escalonado con el libro de sabiduría, porque lo que yo quiero que ustedes se den cuenta es que estos libros sapienciales llevan una línea de sabiduría que todos ellos aterrizan en la persona de Jesús y ante todo en su pasión, muerte y resurrección. A veces el texto va a sintetizar diciendo en la cruz de Jesús, pero no se trata justamente del instrumento, o sea, la cruz, que básicamente la cruz pues era un instrumento de martirio, de dolor, de sufrimiento, de vergüenza. O sea, no es en sí la cruz, es el paso, porque por eso se llama Pascua, ¿verdad? Paso, el paso de la encarnación, el ministerio de Jesús, su sufrimiento por vivir ese ministerio al 100%, o sea, la pasión, luego la muerte en la cruz, es exactamente la donación de Jesús completamente sin resguardarse nada para él, ¿verdad? Entonces ahí está la prueba de amor más grande. Estos elementos que estoy diciendo, estos pasos, complementan tanto a Job como a Eclesiastés, como al Eclesiástico y claramente sabiduría. O sea, toda la sabiduría de Dios se centra en la persona de Jesús. Entonces, la teología de Cogelet ha sido clarificada en esos puntos esenciales, donde la plenitud de la revelación y de la doctrina evangélica se pone la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Eh, Sintetizando eso, ¿verdad? Es pues en la cruz es donde está todo ese valor salvífico. Y entonces eso tenemos que irnos dando cuenta cómo la sabiduría de Dios, que es lo que vamos a ver más adelante, está en Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo, de la tierra, de lo visible, lo invisible, los tronos, las potestades, las dominaciones, los principados, fue creado todo por Él y para Él, y existe anteriormente a Él. Ahí vamos conectando el Evangelio de Juan con lo que están diciendo los sinópticos, con lo que está diciendo Pablo, y entonces vamos viendo todo esa visión en conjunto, que es lo que se intenta hacer en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que en Cristo todo nos tiene que llevar a Cristo, ¿verdad? Entonces, porque Cristo es el misterio del hombre y de la creación, donde se encuentra la respuesta definitiva y el sentido de nuestra vida. Ahí es donde el ser humano alcanza a comprender el verdadero significado de su realidad. Entonces, cuando mirábamos vanidad de vanidades y todos esos temas, pues entonces vamos viendo, vamos entendiendo incluso las bienaventuranzas, vamos entendiendo muchos pasajes del Evangelio que no necesariamente van a tener una cita específica. Bueno, eso ya lo habíamos visto y esto es solamente como un paréntesis para que más o menos veamos cómo es que estamos trabajando y lo que ustedes tienen que encontrar al tratar de leer las citas y ver el hilo conductor y la continuidad de todos los temas. Entonces, un poquito de esa fue la síntesis del Cogelet. Ahora ustedes tenían que leer algo del Eclesiastés.
Fíjense que el Cogelet es el predicador, ¿verdad? El eclesiástico, el de la iglesia, el que predica, el que está a cargo. Ahora, el Siráside, del Siráside, es otro, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el tema diferente. A ver, permítame. Este es el de la sabiduría. El Siráside. O sea, este es el eclesiastés, del Siráside, del eclesiastés, o sea, de la iglesia. Entonces, aquí nosotros tenemos que ir dándonos cuenta, no sé si hay comentarios en relación a lo que tenían que ustedes leer, las citas que leyeron, si encontraron algo del eclesiastés que quieran compartir. Licenciada, pero el libro de Siráside es el eclesiástico, no es el eclesiastés, ¿verdad? El Siráside es el eclesiástico y el Cogelet es El Cogelet es el eclesiastés. el eclesiastés, sí. Sí. No sé si me confundí al decirlo, ¿verdad? Sí, sí. Me debo de haber confundido. Ok. Entonces, lo que les di la referencia anteriormente fue del Cogelet. Y ustedes Sí, tenían Cogelet. ahora que trabajar unas citas que les dije, bueno, si confundí el nombre, perdón, pero era el Cogelet en el Nuevo Testamento, o sea, el eclesiastés, el predicador. ¿No lo dije así? Es, El no, pero en la Cogelet, Biblia está que es el Cogelet es el eclesiastés, sí, así es. y el eclesiástico es Siráside. Sí, así es, así es. El Cogelet es el eclesiastés, el predicador. Y el paréntesis que yo les di es el Cogelet, o sea, el predicador en el Nuevo Testamento. Y en síntesis, lo que les dije es que no van a encontrar unas citas definitivas como que están al margen de la Biblia, sino que van a ir encontrando como el sentido del libro en el Nuevo Testamento. Sobre todo, y les di varios ejemplos de los evangelios y luego de Pablo a los colosenses, a los corintios, que habla, es que como ahí entra también la sabiduría y entra también el eclesiástico, porque son temas de la iglesia, o sea, el eclesiástico son los temas que se desarrollan en la iglesia y que luego los predica el eclesiastés, o sea, el predicador, ¿verdad? Y luego la sabiduría, pues es el tema central que va desarrollado y Job entra también como principio del sufrimiento, pero lo que les estaba diciendo hace un momento es que todos estos temas se centran en el Nuevo Testamento en la persona de Jesús, aunque no hayan referencias directas de citas bíblicas, ya sea del eclesiástico, del eclesiastés, o de Job, o de sabiduría, la temática está puesta en los evangelios. ¿Por qué? Porque les decía hace un momento que fueron libros que se escribieron o que entraron en el canon hebreo, unos en el hebreo, porque ya se dieron cuenta que algunos fueron escritos en griego y no estaban, y no están en el canon hebreo. Entonces, pero los que sí permanecieron en el canon hebreo, pues también los tenemos nosotros. Y esos que tenemos, pues van dando ese hilo conductor de presentar en los evangelios sintetizada la sabiduría de Dios, el sufrimiento del justo, la predicación del amor y de los valores que tiene el Cogelet o el Eclesiastés y todos los temas que van a ser variados en el eclesiástico, porque son 51 capítulos donde van a entrar muchísimos temas de sabiduría, ¿verdad? Entonces, porque son libros sapienciales. Entonces, en todos estos, pues hay una sabiduría que ustedes podrán quedarse, que dijera yo, como en stand-by en cada libro y está bien.
porque el culmen de cada libro está en el Nuevo Testamento en la persona de Jesús. O sea que la sabiduría que vemos en el Antiguo Testamento va a estar muy bien coleccionada por todo el ambiente pues, que rodeaba a Israel. El Eclesiastés, pues también el Cogelet, pues es el Eclesiastés, el predicador, toda la sabiduría recogida, no solo del pueblo, sino de todo el entorno, el eclesiástico, del eclesiástico, o sea, la iglesia, de la iglesia, el Sirasi, de verdad que es el que nos toca ver, que es el que ustedes tendrían que haber leído las citas y comentar, pues entonces estos son temas de la iglesia, del eclesiástico, de la iglesia. Entonces, pero lo que les estoy diciendo es que todos estos temas van hilados, dan desde o sea, están hablando del mismo tema desde distintas perspectivas, pero todos ellos como que fueran distintos brazos del río que llevan a distinto lado, pero todos ellos entran en una sola riviera al mar en la persona de Jesús. O sea, como que al final todos estos temas de la sabiduría que encontramos en el Antiguo Testamento, absolutamente todos, encuentran su respuesta, su sentido, su intención en la persona de Jesús, en su mensaje que lo lleva a su último o a su culmen en la pasión, muerte y resurrección. Y obviamente la resurrección es la respuesta del Padre a que todo lo que se había prometido en el Antiguo Testamento Jesús lo cumple y el Padre da como respuesta, como visto bueno, la resurrección. Entonces, eso es lo que les estaba diciendo, pues como paréntesis de los libros que hemos visto, incluso Proverbios, Job, Eclesiastés, y ahora ustedes tenían que comentar las citas del eclesiástico, o sea, el Siráside. Y si se fijaron, pues como hay que leer la introducción, ustedes se dan cuenta cuándo fueron escritos estos textos y la riqueza de esa enseñanza. ¿Alguien que quiera compartir lo que leyó o si no leyó? Eh, si quiere un poquito, licenciada, voy a retomarlo porque como es tanto lo que uno lee, al final ya no mucho me acuerdo de todo, pero al final, con relación, usted decía, al tiempo en que fue escrito, fue 130, bueno, la traducción griega fue en el 132 antes de Cristo. Se hizo la compilación, ¿verdad? Más o menos. Eh, fue escrito en hebreo, fue compuesto más bien porque fue compuesto en el 197 antes de Cristo. Y se fue escrito sobre todo, ahora la diáspora, ¿qué es la diáspora, licenciada? Perdón, yo lo iba a buscar y ya no me dio tiempo. La diáspora han sido La dispersión de los judíos que por distintas razones, ya sea por el exilio, por invasiones de los Se quedaron imperios, afuera. se han quedado fuera de Palestina, Y ya no viviendo donde estaban los imperios y que habían dominado. Algunos regresaron, otros se quedaron, y a estos judíos, pues que llevaban la práctica, pues se les llama de la diáspora. Entonces fue construido, fue compuesto con el objeto de que todos ellos que andaban fuera, o los migrantes, me imagino, ¿verdad? Pudieran conocer un poquito de la tradición judía, ¿verdad? Y que ellos estuvieran, conocer la tradición de los mayores judíos y además que supieran de la ley y fueran fieles a la misma. Y un poquito también y sobre todo porque había mucha influencia de la cultura helenista en ese entonces, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que como esos imperios abarcaron muchos continentes, por ejemplo, Roma abarcó parte de Europa, de África y de Asia. Y luego, antes de Roma, el que había sido fue el de los griegos, que también abarcó grandes áreas de continentes. Entonces ahí es donde nosotros tenemos la razón de por qué los libros están escritos en griego,
porque digamos que al final de cuentas, cuando llega a Roma, ya Alejandro Magno había unificado todos estos continentes, que es más o menos en el año 300 antes de Cristo, que es cuando se escriben también los macabeos. Entonces, todo esto uno lo tiene que tener, pero no así para que se me olvide, sino que uno lo tiene que tener presente, sobre todo cuando hace la lectura. ¿Por qué? Porque entonces es obvio que si está, bueno, 100, 200, 300 años antes de Cristo, aquí nuestro mapa mental nos ubica en una situación histórica. Es cuando ya regresaron del exilio. De hecho, hoy, por ejemplo, en la misa se lee a Esdras. Cuando estoy yo en misa y estoy escuchando a Esdras, y oigo que Ciro de Persa lo regresa a su tierra, se acabó el exilio, se acabó el imperio babilonio y ahora son los persas los que están dominando, y los persas no quieren que dejar en su territorio a los judíos, los mandan de vuelta a su tierra. ¿Qué encuentran? Pues encuentran todo lo encuentran devastado, destruido. Entonces, eso sirve, eso que estamos estudiando sirve para cuando yo estoy oyendo la lectura de la primera lectura o de la segunda lectura, yo estoy ubicada en el contexto y estoy entendiendo de qué se trata el tema. Eso es lo que estamos intentando hacer con este estudio directamente del texto, de tenerlo presente en sus contextos y darnos cuenta de qué se trata, ¿verdad? Y ese relato, fíjense ustedes, en el otro curso vamos a ver, por ejemplo, crónicas. Vimos primera Samuel, segundo Samuel, primera Reyes, segunda Reyes, primera Crónicas, segunda Crónicas, y nos vamos a dar cuenta que en su primer momento, pues si estamos estudiando y si estamos utilizando la Biblia, tenemos que darnos cuenta de eso, que en su primer momento formaban parte de un solo rollo. ¿Por qué? Porque esta es la tradición deuteronomista, toda. ¿Por qué? Porque está actualizando la reflexión de los acontecimientos salvíficos y los está poniendo en orden al día que se está viviendo. O sea, jamás de los jamases, en una celebración litúrgica, nosotros estamos viviendo algo del pasado. Estamos actualizando el pasado, lo estamos actualizando al momento que estamos viviéndolo. Entonces nosotros por eso vemos todo ese contexto histórico que nos la da la introducción de cada libro. Y luego los comentarios de pie de página iluminan el texto que estamos nosotros leyendo o las citas que estamos leyendo. Ya nuestro interés de verdad de estudio y de conocer será que si yo no entendí el párrafo, pues ya sea que es porque no lo estoy leyendo en su contexto. Entonces tengo que leer un poco antes, un poco después, para comprender de qué se trata. Pero eso es un esfuerzo si yo quiero pues entender lo que estoy estudiando. Entonces, por ejemplo, en el eclesiástico, en el libro, ¿qué les decía en relación? Porque lo que dice Loti son los destinatarios. ¿Los destinatarios quiénes eran entonces? Los judíos de la diáspora. Sí, porque sí. está escrito en griego. Obviamente no pertenece. Pero está escrito en hebreo y luego lo traduce el nieto, dice, ¿verdad? Lo traduce. El nieto lo traduce a griego griego. desaparece y entonces el nieto, que se llama Jesús, que es el nieto, dice que a mí me pareció así como que en un lado decía que Jesús era el que lo había escrito y en el otro era que solo lo había traducido Jesús y Ben Sirá es el que lo hizo, ¿verdad? Ok, esa era parte de los numerales que tenían que leer, el prólogo y el epílogo. En el prólogo había algo de la biografía que se complementaba en el epílogo. Entonces, Cavalotti es lo que usted dice. En el prólogo da una referencia que luego se aclara. No es que contradiga, sino que aclara porque al final pone casi la firma de quién es el que al final lo escribió. Entonces nosotros... ¿Te manda? No, siga, por favor. No, eso, ¿verdad? Eso que son 51 capítulos, pero bueno, entonces los destinatarios son los de la diáspora, el autor pues es un personaje que da un poco sus datos biográficos,
y luego también casi que firma en el epílogo. Luego, los géneros literarios, ¿cuáles serían? Son, El relato, licenciada, sobre todo. Y tal vez aclarar, siguiendo lo que usted estaba manifestando, con relación a la influencia helenística que había en ese momento para los judíos, que ya no estaban muy identificados con sus valores religiosos. Entonces, este nieto de Jesús, es que lo que pasa es que Ben significa hijo de, Ben lo que significa es hijo de. De Sirá. Ajá, hijo de Sirá. Jesús, Ben Sirá, hijo de Sirá. Entonces, él tenía toda esa sabiduría escrita según el nieto. Y es lo que nos dice el prólogo, ¿verdad? Que él se ocupó de traducir del hebreo al griego toda ese bagaje que su abuelo había dejado. Muy bien. Para que ensalzar a los héroes, se podría decir en un momento dado, de los judíos y regresar a esos judíos que estaban tan identificados con el helenismo, regresarlos a sus valores religiosos. Por eso es que al final hace elogio de todos los patriarcas y bueno, profetas, que a cada uno le dedica una locución, ¿verdad? Algo hermoso que les va poniendo como ensalzándolos para que los judíos jóvenes pues se identifiquen un poquito más con sus raíces. Muy bien, muy bien. Y entonces se dan cuenta que las formas literarias son variadas, por lo mismo que usted está diciendo. Ahí hay proverbios, sentencias, dichos, instrucciones, como usted dice, elogios de las grandes figuras bíblicas. Todos esos son géneros literarios y también hay que reconocerlos en el texto para saberle dar su interpretación, porque no todas son narraciones. Los elogios son una forma literaria, los proverbios son otras, las sentencias son otras, los dichos, las instrucciones son otras. Entonces vamos encontrando que toda esta riqueza claramente del monoteísmo, porque acuérdense ustedes, pues todos los imperios babilónicos, persas, luego los griegos, pues todos eran politeístas, con una diversidad de dioses, y esos dioses que se interrelacionaban con los humanos y que tenían sus mismas, pues los dioses griegos y romanos tenían las mismas pasiones humanas, los dioses, las divinidades. Entonces a ellos les atraía. Entonces, el objetivo es volverlos al monoteísmo, a su identidad. Entonces, ese es el sentido, pero hay muchos géneros literarios. O sea que la verdadera sabiduría no es la que venía con los imperios que se imponían, ¿verdad? Sino que es la que había sido revelada por Dios a ellos específicamente. Entonces, a ver, ¿qué más? Y en las claves teológicas, ¿qué encontraron? Licenciada, lo que yo encontré y que cabalmente se hace nuevamente énfasis en que la sabiduría pues viene de Dios, ¿verdad? Él es sabiduría y que la auténtica sabiduría está como basada en el temor, ¿verdad? El temor de Dios. Y nuevamente se vuelve a indicar en este libro, ¿verdad? Que esa es la auténtica sabiduría. Ajá. Y entonces se fija, Julita, que este tema de la sabiduría, el semblante de la sabiduría, está representado magistralmente, dice, delineada la sabiduría de una manera, por ejemplo, toda la sabiduría viene del Señor y con Él y para siempre, lo va dando de una manera como en un género literario, como un himno, como exaltando, elevando, engrandeciendo toda la grandeza de Dios, ¿verdad? Y luego dándose cuenta de que
no hay nadie que pueda abarcar, o sea, nuestra mente, nuestra inteligencia, no puede abarcar esa gran sabiduría. Eso también estaba con Job, ¿se acuerdan? Cuando Job pregunta por qué le pasa todo lo que le está pasando y todo, bueno, y ¿dónde estabas tú cuando yo hice tal cosa, hice tal otro? Bueno, pues Ajá. todo es lo mismo, ¿verdad? Aquí se va desarrollando que la sabiduría nuestra es limitada. Eso se va a dar también, no solo en los profetas, sino y también en el Evangelio. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. O, por ejemplo, cuando Jesús, pues, agradece al Padre porque Pedro puede decir quién es Jesús, que es el Mesías. Dice, lo que tú me estás diciendo no ha salido de ti, te lo ha revelado mi Padre. O sea, es decir, ese tipo de sabiduría viene solo de Dios, es una inspiración. Pero luego, él tiene una reacción humana desde su propia naturaleza humana. Y Jesús lo distingue claramente en los dos momentos. O sea, atrás de mí Satán, ¿verdad? Ya hablamos de esa figura, no tenemos que seguir hablando, ¿verdad? El que divide, distorsiona. Entonces, nos damos cuenta de los recursos que va utilizando el eclesiástico para ir hablando de la sabiduría, del semblante, o sea, de las características de la sabiduría. ¿Cuál es la verdadera sabiduría? Dios. Luego, ¿cuál era el otro? Había otro. ¿Cuál es? Lo hemos dicho que está casi en todos los textos sapienciales. ¿Cuál es la base de la sabiduría, de la predicación, de la iglesia? ¿Qué es lo que se transmite? ¿El qué? La retribución en esta vida, licenciada. No, eso ya vimos Eso que es lo que falta. eso lo se superó. No Sí. hay retribución en esta vida. Lo que pasa, Eso ya quedó claro en Job. O sea, no, licenciado, lo que se refería, Minor, me imagino, es que en este libro, aquí en el eclesiástico, ahí se queda, no pasa ni habla nada más, y dice que la ley de la retribución es los que son buenos van a irse al cielo, digamos, van a tener su premio, y los que no van a ser castigados, pero por eso es que me imagino que aquí en el eclesiástico es que ahí se quedó. No, pero ahí se quedó, pero nosotros eso ya lo sí, estudiamos por nosotros ya otro lo lado y estudiamos, vimos que correcto, está superado. exacto, Sí, sí. pero por otro lado, yo tengo la impresión de que los judíos no tenían, no pensaban que había una vida después de la muerte. Sí, Entonces, en este libro lo que hay una parte casi al final donde sí habla de la retribución, de que la sabiduría podría dar riquezas. Dice incluso que quien actúa con sabiduría puede después eh, tener oro y eso es con respecto a beneficios que le puede causar la sabiduría. Pero ya se fijó, Sonia, lo que dice Loti hace un momento, y usted también lo acaba de decir. Pues obviamente esta es la sabiduría del Antiguo Testamento sin Jesús. sin Jesús. Ajá, Ok, sin Jesús, por eso. eso lo tenemos que aclarar. Y esto es lo que tenemos que ir entendiendo, porque si no entendemos eso, lo que vimos en Job se contradice aquí, que es lo que dice la gente. Al final de cuentas, eso es lo que dice la mayoría de las personas. Es que en un lado dice una cosa y al otro lado se está contradiciendo. No, pero entonces nosotros estamos buscando el hilo conductor. Y ciertamente, pero no es la base tampoco la retribución en este libro, sino es el temor a Dios. Y eso lo hemos visto como tema importante en cada libro, tanto en el de Job como en el del Eclesiastés, y lo vamos a ver en Sabiduría, y lo vimos en muchos lugares. Vamos viendo que la base, el fundamento de la sabiduría es tener un respeto, el temor visto como respeto, como prioridad de relación humana con Dios y no querer yo romper esa relación. Claro,
volvemos otra vez a lo mismo. Estamos en el Antiguo Testamento, entonces llega hasta un punto. El temor de Dios llega hasta un punto. Y entonces la enseñanza es, bueno, sé bueno para que todas las cosas buenas te pasen. Y si haces las cosas mal, pues claramente vas a tener castigo, sufrimiento. Pero eso ya está repensado en Job. Bueno, y entonces si es así, ¿por qué sufre el justo? Entonces ahí vemos un complemento, pero hay algo que yo quiero que ustedes se den cuenta y no quiero decírselo yo, quiero que ustedes se den cuenta. Cada libro entonces tiene su mensaje, tiene su doctrina, tiene su enseñanza, su clave de comprensión teológica. Ok, entonces, ¿qué hacemos nosotros para tener una visión en conjunto y entender el texto que estamos leyendo, entenderlo desde su contexto histórico, desde todo el contexto literario y todo y el teológico, sin que nosotros desvirtuemos el texto, pero que demos el salto hasta el Nuevo Testamento y veamos cómo es esa iluminación de Jesús en la historia. De lo contrario, no valoramos la encarnación. Se queda solo como una idea incompleta. Licenciada, tal vez el hecho de que nosotros, porque eso sí se hablaba, ¿verdad? En el eclesiástico, sobre la aplicación de ese temor a Dios en nuestras vidas que nos va a dar la felicidad. Cómo realmente el aplicar todas esas reglas nos van a dar una vida con felicidad y alcanzaremos así la felicidad. Pero fíjese, Loti, que esas reglas ustedes las pueden cumplir y de todas maneras no le va a dar la felicidad, porque el brinco usted lo tiene que dar hasta Jesús. La felicidad está en Cristo, en permanecer en Cristo. Entendida como eso, así es. Usted tiene que darse cuenta que por mucho temor, por muchas cosas, porque Job tenía temor, Job hizo mejor que nadie las cosas y de todas maneras sufrió. Claro que como es un cuento, le introduce por qué fue que le pasó eso. Fue como, ahí viene la palabra prueba, que no puede decirse que Dios nos prueba, ¿verdad? Sino que eso está en el texto como forma literaria de introducción para que nosotros, pero esa no es la enseñanza. O sea, Dios no está para probarnos que tanto sí, que si Dios lo sabe todo. O sea, ahí es donde nosotros tenemos que ir viendo cómo armamos nuestro rompecabezas, por decir así, y encontramos la continuidad para que de verdad nuestro estudio tenga sentido. Porque si no nos quedamos con un libro como independiente con la enseñanza, sin conectarlo con lo que ya hemos estudiado, sin llevarlo hasta la persona de Jesús que ya la conocemos, y entonces creo que más que claridad habría confusión. ¿O qué dicen ustedes? Sí, licenciada, porque realmente incluso cuando uno lee la historia del eclesiástico, encuentra que ha sido un poquito cuestionado incluso su inclusión en el canon de las Claro. Sagradas Escrituras. Sin Y embargo, podría eso hacer que entonces sí pensemos un poquito en cuanto a lo que, ¿por qué sí está entonces en la Biblia? exacto. Y bueno, ya la historia nos dice. ¿Y por qué ilumina? Y está porque ilumina mucho la doctrina del Evangelio. Por eso Sí, está. Y por la está sabiduría. en el canon católico, ¿verdad? Sí, en el canon católico, porque dice que incluso en la Torá no lo tienen, a pesar de que sí estuvo un tiempo, porque sí hay restos Evidencias. Ajá. evidencias en las cuevas de Qumran